Bien, listo con el tema lista. 2, antes de arrancar la clase y ustedes dentro de 15 días tienen que hacer la entrega del TP anual y nadie me está preguntando nada. Espero que todos entiendan la consigna. Recuerden que tienen que, como algunos a lo mejor ya lo tienen preparado, está todo bien, pero quiero contarles algo en particular, porque no me acuerdo si a ustedes se los dije, me parece que no, que ese día no se los dije con respecto a la primera entrega. Sí les di cómo son las pautas de trabajo, eso sí me acuerdo, de cómo tenía que ser la presentación, de que tenía que ser en un Word, que si no iba a estar mal, ¿sí? De que tenían que presentarlo en fecha, si no se desaprobaba, y el trabajo práctico anual perdían la promoción. Tiene que tener la carátula, que ya la tienen en el aula virtual. Y por otro lado, ustedes lo que tienen que poner en el contenido es el título, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el entregable dice, un informe que contenga los siguientes puntos. Denominación de la organización. Entonces ponen denominación de la organización y debajo el nombre. Bien, los títulos siempre en un informe tienen que estar. Después ponen naturaleza jurídica y debajo ponen si es una sociedad anónima, de hecho, si es una fundación, lo que sea. Bien. Recuerden que pueden, esto ya lo hablamos la clase pasada, ¿sí? Porque lo que yo voy dando en clase es lo que ustedes van a ir usando en las distintas entregas que tienen que hacer. Yo se los voy diciendo en clase, ¿ok? La clase pasada estuvimos hablando de que las organizaciones, igual ahora iba a arrancar de nuevo con eso para refrescárselo, podían ser con fines de lucro o sin fines de lucro, ¿bien? Y en especial a las organizaciones con fines de lucro, ¿cómo se las denomina? Empresas. Empresas, bien. Por eso el término organización es más abarcativo, porque tomo a las empresas y a las que son con fines de lucro y también a las sin fines de lucro. Por eso acá habla en el trabajo práctico de una organización. Ustedes pueden tomar una empresa, o sea, una organización con fines de lucro para hacer el trabajo, o una organización sin fin de lucro. La naturaleza jurídica que va a tener, ¿sí? Si es una SRL, una SA, depende de si es con fines de lucro o sin fines de lucro. Generalmente las empresas, ¿sí? Tienen unas denominaciones jurídicas, son sociedades anónimas, SRL, igual la empresa le va a decir cómo es esa entidad jurídica que tienen, ¿no es cierto? Esa naturaleza jurídica que tienen. Y por otro lado, si es una organización sin fines de lucro, esa denominación jurídica puede cambiar. ¿Sí? No es ninguna de las que está ahí, puede ser uno, te pueden decir, somos una fundación, somos una ONG, porque los controles que hace el Estado son distintos. ¿Está? Bien. Sí, dígame, Correa. No, te quería preguntar si estabas compartiendo pantalla, porque no se ve en la reunión. Porque escuché el clic del mouse, por eso. No, no estoy compartiendo, porque ustedes lo tienen eso. Lo que vos me escuchás es porque yo estoy leyendo de mi pantalla el anual, pero el anual ustedes lo tienen. Claro, ¿Estamos? sí, sí. Estoy leyendo los ítems, por eso voy cliclando, porque estoy leyendo y voy cambiando. Voy leyendo el anual que tienen ustedes. No voy a compartir pantalla con el anual porque lo tienen ahí. Fíjense, porque ya lo tienen en el aula virtual. ¿Estamos? Entonces, ¿qué? Quiero que lo vayan contestando así. El tema es el siguiente. Actividades principales, que ahí dice que si no lo saben, lo pueden, ustedes saben que se meten en el AFIP, meten el quit vendría a ser en este caso, de la empresa y les tira la actividad principal que tiene esa empresa. Si la empresa no les sabe decir qué actividad tienen. El quit no es un número secreto. ¿Está? No sé, yo les digo, si ustedes se meten en la facultad tiene un quit y ustedes lo tienen ahí publicado. Esta no es un número secreto, es un número para todo el mundo. De hecho, no sé, yo recibo
mi recibo de sueldo de la facultad y dice Universidad Tecnológica Nacional y abajo lo primero que dice es el quit. El quit es un número que tienen todas las empresas y que lo tienen que mostrar al público. Entonces, con ese número se pueden meter en la FIP, ¿sí? Y les tira, no la información sensible, la FIP no muestra la información sensible de la empresa, sino que está registrada bajo esta denominación y esta es la actividad principal que hacen. Por eso les dice que si no la empresa no se los puede decir, ustedes metiéndose en la FIP lo pueden averiguar. Después. Perdón, Sí. una consulta. Los puntos que tenemos que entregar, por ejemplo, denominación de organización, naturaleza jurídica, no hay que desarrollarlo, simplemente hay que No, poner simplemente este informe va a ser de media carilla. Sí, por eso. No, Es lo que informe es de media carilla porque yo necesito saber en qué empresa van a estar trabajando. Perfecto. Y otra pregunta. Sí. El nombre del archivo, porque acá no lo aclara, o sea, dice el nombre que tiene que tener en la carátula, que dice trabajo práctico anual, primera entrega, lo que sea. Sí. ¿El nombre del archivo tiene que ser el mismo? Trabajo práctico anual, primera ¿Qué lo entrega, dice? grupo. Mire donde dice entregas del trabajo práctico anual, en el aula virtual. ¿En cuál, profe? En el aula virtual, Sí. en el módulo que dice entregas del trabajo práctico anual. Lo tienen habilitado, es más, tienen habilitado el lugar ya para subir esa entrega. ¿Qué dice con el nombre del archivo? No, ¿Lo encontró? No, encontré el otro, el de por grupo. El de abajo, el módulo Igual, de abajo. ahí justo lo pusieron en el chat, dice el nombre del archivo, TP anual-grupo número. Ok. Grupo. Pero lo tienen en el aula. Sí, está ahí. No chusmean nada del aula, ¿eh? Yo que me maté armando las aulas. Pero está ahí cómo tiene que ser el nombre del archivo. ¿Está? Listo, genial. ¿Listo? Bárbaro. Bien. Esperen que vuelvo al Meet. El clic que están escuchando es porque yo me voy metiendo, tengo todo abierto, me voy metiendo al aula, y voy chequeando porque puede pasar también que se me haya pasado algo y que bueno, entonces lo tenga que corregir. Pero está, por eso volví al aula y digo, yo me acuerdo de haberlo puesto, pero bueno, la nona se puede haber olvidado. ¿Cómo se tiene que llamar el archivo? Está puesto en el aula virtual. ¿Bien? Y este informe, como decía el compañero, va a ser cortito. Es cortito porque es para que ustedes me presenten la empresa. ¿Sí? Saben que pueden, si viene para rehacer, es porque la empresa que seleccionaron no me sirve. No es que no me sirva a mí, no les va a servir a ustedes para el resto de las cosas que se les solicitan. Me ha pasado algunas veces porque, por ejemplo, me ponían una zapatería. ¿Sí? Por eso ahora les puse un cuadrito como para que sepan que tienen que tener bastantes empleados. Un negocio, una zapatería, un almacén no sirve. Entonces volvía y tenían que buscar otra empresa un poco más grande, ¿no? ¿Estamos? Igual les pido por favor, porque este informe va a ser cortito, los que siguen no son cortos. Y los que siguen ya saben, porque lo tienen ahí en el archivo, qué es lo que hay que buscar. ¿Sí? Y las cosas que hay que buscar yo las voy a ir contando, pero no les voy a veces sí me acuerdo y le digo, che, esto presten atención porque está en la segunda parte de la entrega del TP, y otras veces me olvido. Pero ustedes tienen que estar atentos porque yo se los voy a ir contando, ¿está? Como les conté, la diferencia ya entre lo que es cuando las organizaciones son empresas y cuando no son empresas, ¿bien? El ítem siguiente que les dice es la cantidad de empleados. Esto es bien numérico y acá es donde muchas veces también digo de reentregar porque ese ítem no está bien. Todas las organizaciones tienen empleados. A mí no me interesa para nada si le dicen, no te puedo decir todos los empleados porque algunos están en negro. No me interesa. Yo no quiero que me digan, tiene 20 empleados en blanco, 20 en negro. No me interesa para nada eso. Me interesa que diga, esta empresa tiene 400 empleados, nada más. Ahora, no me interesa si está en blanco, por contrato, en negro, nada. Tiene 400 empleados que son de ella, obvio, no tercerizados. Por ejemplo, ¿qué es tercerizado? Que
yo, empresa, supónganse una actividad terciarizada muy común es, yo, empresa, contrato a otra empresa para que venga a hacer la limpieza de mis oficinas. ¿Bien? Eso es un servicio que yo estoy contratando. La gente que viene a limpiar, ¿pertenecen a mi empresa o a la empresa que estoy contratando? Les pregunto a ustedes. ¿Cómo, profe? A la que estás contratando. A la que estoy contratando. ¿Está? Entonces yo a esa empresa, esos empleados que vienen a limpiar, no pertenecen a mi empresa. ¿Está? Son de una empresa externa que yo contrato para que me venga a hacer la limpieza. Esos empleados no tienen que no tienen que aparecer cuando yo pregunto la cantidad de empleados que tiene mi empresa. ¿Entienden? Las empresas tercerizadas, yo contrato el servicio. Y es esa empresa de limpieza que le paga a ella, a sus empleados, define a qué empresa tiene que ir a limpiar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Bien. Ahora, les pido que me lo discriminen, ¿sí? Miren cómo dice el texto. Discriminando puestos jerárquicos y puestos operativos. Por favor, presten atención porque si no me lleva el doble de tiempo. Perdón. Me lleva el doble de tiempo corregir, porque tengo que corregir, vuelven, corrigen, vuelven. ¿Qué significa esto? Yo digo, bueno, yo tengo 400 empleados. Siempre tienen que tener presente, que esto lo vamos a ir viendo también a lo largo de la materia, la mayor cantidad de empleados no tiene puestos jerárquicos. ¿Sí? Puestos jerárquicos es que ustedes fueron subiendo de escalafón dentro de las distintas empresas en las que están y ya tienen un puesto y obviamente eso implica que tienen un sueldo mayor. ¿Sí? Por ejemplo, si yo entro y soy una empleada de la parte contable, yo no tengo un puesto jerárquico. La que va a tener un puesto jerárquico es la jefa o el jefe de ese sector. ¿Bien? Entonces, piensen, pensando en un sector, en este sector contable va a haber un jefe, ese es un puesto jerárquico, y abajo va a tener a lo mejor 10 empleados. Esos empleados no tienen puesto jerárquico. ¿Bien? Entonces, todas las organizaciones están constituidas de esta manera. ¿Bien? Hay distintos puestos jerárquicos. A lo mejor hay jefes de departamento, jefes de secciones, gerentes de área, gerente general, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo que necesito es que me discriminen. Eso, que me digan, no se asusten, a lo mejor va a quedar. Hay 300 empleados operativos, lo llamo yo, son los empleados que no tienen puesto jerárquico. De estos 400, digo, bueno, hay 300 que son empleados operativos. Hay 22 que son jefes de sección. Hay 18 que son jefes de departamento. ¿Bien? Porque es otro puesto y al ser otro puesto ganan otro dinero. Y hay, no sé, 4 gerentes de áreas. La suma de todo eso les tiene que dar los 400 que ustedes me dijeron que había. ¿Entienden? Yo les pongo un ejemplo de cosas que he recibido. Ponen, la empresa tiene 300 empleados. Y abajo cuando lo discriminan me ponen 100 empleados operativos, 2 gerentes. Y yo digo, estos chicos no tienen la calculadora. Porque 100 empleados operativos y 2 gerentes, ¿cuánto les da? Pregunto. 102, ¿Y cuántos me habían puesto que había arriba? 300. 300. Creo que me están faltando 198 personas, ¿no es cierto? ¿Entienden a lo que voy? Lo que pido en esa parte. Son chicos ya grandes. Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Si me pusieron que hay 400, la suma de lo que están discriminando le tiene que dar el número de ahí arriba.
Y ustedes, no lo digo por ustedes, el ustedes es los alumnos que he tenido, lo mandan así, y yo lo primero que miro, agarro y digo, 400, empiezo a sumar y digo, pero tenés 120, ¿dónde están los otros 180? ¿Qué son? Entonces vuelve el trabajo y ahí empieza a rehacer mal este punto, porque no me cierra los números. ¿Quedó claro? Yo todo esto para evitar que esta primera entrega vuelva, tenga que poner rehacer. Así lo van haciendo bien. ¿Ok? ¿Sí? Y recuerden, tienen que poner el nombre del alumno de contacto y la persona con la que se contactan dentro de la organización, porque no hay excusas si el alumno deja de cursar la materia. ¿Está? No vengan con que, el alumno se fue, dejó la carrera, me ha pasado un montón de veces, dejó la carrera o no cursa más la materia y no tenemos acceso a la organización. No. Por eso tienen el mail del contacto y por eso todo el grupo se tiene que contactar con la empresa. Porque con esta empresa van a trabajar, o esta organización, todo el año. Entonces sería también bueno que vayan viendo qué pide el resto de las entregas. Sobre todo si la organización es media reacia a darle información. Le muestran, no, mira, yo necesito que para esta entrega esta información, para esta, ves que no es ningún dato sensible, es nada. Queremos ver y aprender cómo se arma una organización, cómo está estructuralmente armada una organización. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Yo porque en 15 días ya tenemos esta entrega, ¿no es cierto? Entonces dije, no quiero tener ningún tipo de problema con esto. Bueno, entonces, ya hablamos del tema grupos, vuelvo a repetir. Si saben de algún alumno que no esté o no venga más a la materia, les pido por favor que me avise. A estos dos alumnos que no están en grupo, les pido por favor que después me manden al foro, en ese foro de pautas generales, así los incorporo a un grupo. Hablamos del trabajo práctico anual, que no se olviden, hay que entregarlo en 15 días. ¿Alguna pregunta del trabajo? ¿Nada? Aprovechen. Nosotros tenemos clases virtuales una vez por semana. Ustedes me tienen que preguntar las cosas acá. No me las pregunten por el chat o por el foro, porque yo pierdo muchísimo tiempo. Hay cosas que no puedo contestar por el foro. Estaría 3 horas tipeando y yo tengo también vida, ¿no? Tengo otros cursos, tengo un montón de cosas que hacer. Entonces, aprovechen, este es el momento en que me pueden preguntar todas las cosas que no entienden y que yo puedo más fácilmente contestarles. Muchas veces me lo mandan por el foro y les digo, pregúntamelo en la clase que viene, porque si no pierdo muchísimo tiempo tipeando. Me es más rápido contestarles de esta manera. ¿Estamos? Bueno, si no hay ninguna pregunta con respecto al TP anual, vamos a continuar con la clase de la semana pasada. ¿Bien? De lo que vimos la semana pasada, ¿quedó alguna duda? Hasta lo que vimos, Yo les habilité todo el PowerPoint, porque hoy lo vamos a seguir, pero vimos una parte, hoy vamos a continuar viendo. Hasta lo que vimos la semana pasada, ¿alguna duda? ¿No? No. No, pero Por mi parte no. Bárbaro. Entonces, estimados, voy a presentar nuevamente el PowerPoint y primero me dicen si lo ven. Sí, se ve. Se ve perfecto. Y voy a retomar un poquito esto que lo vimos bastante rápido el otro día, para que les quede claro, ¿sí?, cómo se clasifican estas organizaciones, porque lo vimos al final, lo vimos medio rápido, así que dije, retomemos desde ahí. Recuerden que nosotros ya habíamos hablado del rol del ingeniero en sistemas de información, de la importancia
de los sistemas de información dentro de la organización, ¿sí? Que eran como la columna vertebral. Vimos la definición de sistemas de información, ¿sí? Que eran todas aquellas técnicas, herramientas que se utilizaba para recolectar información, procesarla, guardarla y además distribuirla entre aquellas personas que la necesitan en la organización. Les dije que todo ingeniero en sistemas de información lo que hacía era crear artefactos para solucionar la problemática que se tenía, ¿sí? Con respecto a los sistemas de información que ya tiene la organización, ¿sí? Recuerden que toda organización tiene sistemas de información. Yo lo que busco como ingeniero es poder solucionarle aquellos problemas que tienen con respecto a esto. Pero que la característica que teníamos era que para generar o realizar o construir este artefacto, nosotros nos basábamos en las ciencias básicas, en la matemática, en la física, etcétera, y además teníamos que usar una metodología de sistemas. Esto lo repito porque más adelante vamos a ver esa metodología, ¿ok? Pero quiero que les quede presente, ¿sí? Que no hacemos las cosas al tuntún, sino que seguimos una metodología, una serie de pasos, ¿sí? Que se deben cumplir para poder construir de forma eficiente este artefacto. Entonces estuvimos viendo que estos sistemas de información eran la columna vertebral de la organización. Bien, si no hay información no se pueden tomar decisiones. Por otro lado, vimos también la definición de lo que era un sistema. Yo para decirles lo que era un sistema de información, primero partí de lo que era un sistema y partí de lo que era la información. Después de eso les di la definición de sistemas de información y les dije que las organizaciones eran sistemas y que en particular eran sistemas abiertos. Todas las organizaciones son sistemas abiertos porque intercambian energía y materia con el entorno. Entonces, a partir de ahí nos metimos en la definición de lo que era la organización, ¿sí? Y lo último, por eso me pareció que habíamos ido bastante rápido, pero lo repasamos de nuevo ahora, era la clasificación. Hablamos de que estas organizaciones tenían actividad económica, tenían actividad comercial, ¿sí? La clasificación de la actividad comercial, y llegamos a la clasificación de las organizaciones. Y yo les dije que había muchas maneras de clasificar a las organizaciones, ¿ok? Yo acá había puesto algunas, las más usadas. Ustedes, depende del autor que tomen, pueden encontrar otra clasificación. Esta es la más, esta aparece en todos los libros, ¿no? La de la clasificación según los fines que persiguen. Esto está muy relacionado con la actividad principal que tiene la organización. Por eso, en el anual, es importante que ustedes pongan cuál es la actividad principal. Esta actividad principal me va a ayudar a saber si es una organización con fin de lucro o sin fin de lucro. Esa actividad principal es la que me lo indica. ¿Por qué? Porque una organización con fin de lucro quiere obtener ganancias a partir de esa actividad principal. Su objetivo principal es el de obtener ganancias. Por eso se denominan organizaciones con fines de lucro. Y pueden ser comerciales, financieras, industriales, de servicio, etc. A estas organizaciones que persiguen fines de lucro, o sea, cuyo objetivo es obtener ganancias con la actividad principal que realizan, es a la que denominamos empresas. Entonces, las empresas son organizaciones con fines de lucro. Yendo al TP anual, estas empresas siempre tienen que tener una denominación jurídica. Se ha cortado el audio, si no me equivoco. ¿Cómo? ¿Qué me dijeron? Dijo que se cortó el audio, pero yo escucho bien. Yo también escucho bien. Ah, ¿vamos bien? Ahí se le va a cortar el audio. ¿Está?
¿Me escuchan todos? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, Muy profe. bien. Sí, se escuchó. Bárbaro. Nunca me había pasado que se me cortara el audio, pero puede ser. Bien, entonces, la denominación jurídica más utilizada para estas organizaciones, que son empresas, van a ver que son sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad de hecho, etc. Esto yo no les voy a explicar, porque esto es la parte legal, y ustedes van a tener en la carrera una materia que se llama legislación, y donde les explican qué diferencia, porque no es lo mismo que una empresa sea sociedad anónima que sea una sociedad de responsabilidad limitada, ni una sociedad de hecho. Los fundadores, los que crean estas organizaciones, tienen distintas responsabilidades acorde a la manera en que la constituyeron. Pero eso a nosotros no nos interesa, ¿sí? Lo van a ver en legislación. Yo no soy abogada, eso se encargan los abogados, no soy abogada, no me gusta todo eso de la abogacía y todo eso, pero sí sé que cada organización que se constituye tiene que tener su denominación jurídica. Particularmente las más comunes en las empresas, o sea, las sociedades con fines de lucro, son sociedad anónima, SRL, sociedad de hecho, sociedad en comandita, sociedad de hecho y trabajo, o de capital y trabajo, hay un montón, ¿bien? Ahora, ¿estas son todas las organizaciones que existen? No. Porque hay organizaciones cuya actividad principal no persigue obtener ganancias. Es otra la actividad principal. Por ejemplo, un instituto educativo no busca obtener ganancias. Si se fija en su actividad principal va a ser impartir educación, etcétera, etcétera. Y no me empiecen a correr con los colegios privados. Si ustedes piensan en un colegio privado que cobra la cuota, ¿sí? Es lógico que cobre una cuota. ¿Por qué? Porque, lo dijimos la clase pasada, toda organización tiene actividad económica. Y actividad económica es todo lo que tiene que hacer para poder subsistir, para poder cubrir las necesidades que tiene. Entonces, un colegio necesita cobrar una cuota, si no, ¿cómo le paga a los maestros? ¿Bien? Alguien me puede decir, ¿tienen subvención del Estado? No todas las escuelas tienen subvención del Estado, las que no tienen subvención del Estado cobran cuotas todavía más caras, y si tienen subvención del Estado, con eso, por ejemplo, pagan el sueldo de los maestros o profesores. Pero hay otros gastos dentro de un colegio, hay que pagar la luz, el gas, hay que arreglar los edificios, si se rompe el baño hay que llamar a alguien que lo venga a arreglar, etc. Eso siempre tenganlo presente. Toda organización, ya sea con fin de lucro o sin fin de lucro, tiene que tener actividad económica, porque si no, no puede subsistir, no puede cubrir sus necesidades. Pero estas organizaciones sin fines de lucro no buscan obtener ganancias, ¿sí? No buscan obtener ganancias e ir creciendo, ¿sí? Y para invertir y como que es el único objetivo. Tienen otro objetivo porque su actividad principal es otra. Piensen, acá les pongo algunos ejemplos, las iglesias, los clubes deportivos, ¿sí? Las de beneficencia, las ONG, ¿sí? Son todas organizaciones sin fines de lucro. ¿Bien? Después les decía, hay otra clasificación que es según su estructura. Las formales o las informales. Las formales son es más, de hecho ustedes van a ver que las organizaciones que ustedes toman son más bien formales. Algunas son más informales, pero las formales son las que existieron siempre tradicionalmente, las informales fueron apareciendo más ahora. Las formales son más estructuradas, ¿sí? Están bien estipulada como es su estructura con respecto a las distintas jerarquías, ¿sí? Por eso les pone que pueden ser lineal, funcional, staff, comité, esas son distintas, que lo vamos a ver un poco más adelante. Las distintas formas de estructurar una organización.
Mientras que una informal es donde es más flexible, ¿sí? No existe ya tanto esta jerarquía, pero estructurada, ¿no es cierto?, con respecto a la organización. Siempre va a haber niveles jerárquicos, siempre las organizaciones tienen alguien que dé las órdenes, porque si no, no sería un caos. Siempre tiene que haber alguien que organice. Y si la organización es muy grande, hay varias personas en distintos niveles que vayan organizando. Pero es más flexible la comunicación, la manera de relacionarse con los empleados, etc. Y estas informales son las estructuras que están apareciendo, o sea, son las más modernas, ¿no? Las formales, las más estructuradas, son las que aparecieron al principio. Creo que más adelante lo voy a decir, pero lo voy a incorporar ahora, porque ahora me estoy acordando. Toda organización, no importa cómo sea su estructura, toda organización va a tener lo que se llama internamente una estructura formal y una estructura informal. Igual más adelante lo voy a repetir, pero para que vayan teniendo una idea. Si ustedes ahora cuando vayan a sus organizaciones van a ver que hay una estructura formal, que es lo que está por escrito establecido, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer esa organización? ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿Qué cosas tiene que hacer cada empleado? Etcétera, etcétera. Todo eso que está por escrito dentro de una organización se llama estructura formal. Pero por otro lado, existe, y existe en todas las organizaciones, lo que se llama estructura informal. Y la estructura informal dentro de una organización es aquello que no aparece por escrito, pero surge de las relaciones que se dan entre las personas. Yo siempre digo, el ejemplo para que uno lo entienda es, ¿cómo son las comunicaciones en una organización? En una organización, piensen en la facultad, que es una organización. Están las comunicaciones formalmente establecidas, que son las comunicaciones oficiales. Que el CIU le diga que tal día pasó esto, que yo, su profesora, le diga que pasemos esto. Todo esto es lo formal, porque son los canales de comunicación formales. ¿Sí? Pero ustedes, en vez de ir y preguntar cuando tienen una duda en los lugares formales para que le digan, yo, por ejemplo, si me preguntan algo y no sé, puedo derivarte al sector que lo sepa. ¿Sí? Si me hacen una pregunta, la otra vez me preguntaban algo del CIU y le digo, mira, no tengo la menor idea, pero tenés que ir a la oficina 309, que son ellos los que manejan el CIU y ellos te van a contestar. Pero te derivo a lo formal. A ver, ¿qué hacen ustedes? ¿A quiénes le preguntan cuando tienen duda? ¿Están ¿Y ahí? dirección de alumnos? No, dígame honestamente. A la profe. No, Al sea Por, honesto. A los por el grupo de compañeros. WhatsApp. A los compañeros, Compañeros. al WhatsApp de esta materia, al WhatsApp de que tienen 80 millones, al blog de no sé qué miércoles, que el que le está contestando es otro compañero. ¿Sí o no? Y ustedes lo toman como palabra santa. Pero un compañero me dijo, ¿qué me importa que un compañero te haya dicho eso? Eso es una comunicación informal. ¿Y ven cómo se da normalmente dentro de la facultad? También se da en cualquier organización. Eso es lo que nosotros siempre llamamos radio pasillo, tanto en una organización como en la facultad. Uy, escucharon radio pasillo. Uy, dijeron esto, y ustedes corren una pelota y cuando nos, pues, supónganse que llega algo a nosotros, que ni les decimos, ¿no? Que aprendan, porque todos tuvimos que aprender eso en la facultad. Es parte de nuestro aprendizaje. Porque se corren ustedes unas bolas. Yo estoy metida en muchos foros de la facultad, desde que soy alumna, desde que era alumna, después me fui metiendo para enterarme de cosas, y hay cosas
estimados, que ustedes se contestan entre ustedes, que yo las leo y digo, ¡ay, por Dios! Espero que el alumno que lo preguntó no lo haga y averigüe, porque le está diciendo cualquier cosa. Y ustedes lo toman como algo fijo, ¿no es cierto? Como que como me lo dijo un compañero, es verdad. No. Eso es lo informal. Eso es el famoso radiopasillo. Entonces ustedes siempre tienen que ir a lo formal, a las comunicaciones formales, ¿sí? A ir, cuando van a la facultad, vayan a la 309, vayan al departamento de sistemas, preguntan a los profesores. Eso es lo formal para obtener la información correcta. Como eso, que es la parte de comunicación, en las organizaciones está todo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, pongo 2 personas a trabajar, porque es lo formal establecido, que en este puesto de trabajo tiene que haber una persona con esta capacidad, y dentro del mismo sector, en otro puesto de trabajo, tiene que haber otra persona. Eso es lo que establece la organización, lo formal. Si están trabajando y trabajan en el mismo área, lo que la organización no puede manejar es cómo se llevan esas personas. Y piensen lo importante que es cómo se llevan las personas, porque si se llevan mal, el trabajo sale mal. Si se llevan bien, el trabajo sale bien. Esto es lo informal, las relaciones que surgen entre las personas que trabajan. Y eso existe en todas las organizaciones. Y todos los jefes, gerentes, etcétera, tienen que estar atentos, ¿sí?, a estas relaciones informales, ¿sí?, para calmar los ánimos, para que la gente que esté trabajando esté bien, etcétera, etcétera. ¿Bien? Esto pasa siempre dentro de cada organización. Yo, para que no se confundan con esto, yo puedo clasificar a una organización y ver cómo está armada y decir, esta es formal porque es bien estructurada, o esta es informal porque es más flexible. Pero después, adentro de cada organización, siempre se dice que hay 2 tipos de estructura. La formal, que es la que está establecida por escrito, y la informal, que es la que me da las relaciones que existen entre las distintas personas. ¿Bien? Otra clasificación. Según su grado de centralización. Centralizadas o descentralizadas. Esto está muy relacionado con cómo se toman las decisiones, que ahora vamos a ver, si llegamos hoy, a ver el tema de las decisiones. Una organización es centralizada si las decisiones se toman en la cúpula de la organización. Yo no sé si les dije, y acá tengo justo un dibujito. Generalmente una organización se presenta como un triángulo, que creo que más adelante les puse el dibujo. Como un triángulo, ¿bien? ¿Por qué como un triángulo? Porque en la base, que es más ancha, ¿sí?, están los empleados no jerárquicos, que son muchos. Y a medida que vamos subiendo en esta pirámide, empiezan a estar los cargos jerárquicos, que son ocupados por menos gente. O sea, la superficie de este triángulo me representa la cantidad de gente que hay en esas áreas. Entonces, en una centralizada, en la cúpula de esta pirámide, se toma la decisión y baja. ¿Bien? En cambio, las descentralizadas, las decisiones se pueden tomar en los distintos niveles. ¿Bien? Ahora, hoy en día la tendencia es que sea descentralizada. ¿Por qué? Porque esas tomas de decisiones se hacen más rápidas. El medio ambiente que rodea a la organización es muy cambiante y cada vez más rápidamente va cambiando. Si yo tengo que esperar que tome la decisión la cúpula y después la baje, se pierde un montón de tiempo. Y eso hace que mi empresa no pueda subsistir. Entonces la idea y la tendencia hoy en día es que sea descentralizada, ¿sí?, que los distintos niveles tengan la autorización para ir tomando distintas decisiones para agilizar la operatoria de la empresa. ¿Bien? La actividad, de esto hablamos también el otro día, primarias, secundarias, terciarias. Primarias son aquellas organizaciones
que extraen los recursos naturales. Se consideran primarias, por ejemplo, las pesqueras, las organizaciones ganaderas, las extractivas de petróleo, ¿bien? Las que extraen minerales, etc. Secundarias, aquellas organizaciones que transforman la materia prima en otro producto. La materia prima consiste en el elemento que usa la organización para llevar a cabo la transformación. ¿Sí? No implica que la materia prima venga de una organización primaria. ¿Entendieron eso? No voy a preguntar más. Sí, profe. ¿Me podría repetir, por favor? Cuando yo hablo de materia prima, no es que esa materia prima viene de una organización primaria. O sea, yo digo, bueno, voy a hacer un yogur. ¿Cuál es la materia prima? La leche. ¿La leche viene de una organización primaria? No. No. Ah, ¿no? Sí. Es una materia prima. ¿Qué? Es una materia. Pregunto. Mi fábrica es una secundaria porque hago yogures. ¿Sí? Transformo algo, la materia prima que entra, en un producto terminado que es el yogur. Mi materia prima es la leche. Si voy a hacer los yogures. ¿Esa leche me la da una organización primaria? No. Sí. Sí. Es extractiva, Sí. la estoy extrayendo de las vacas, las ganaderas, las agrícolas, son primarias. O sea, mi materia prima, en este caso, me la da una organización primaria. Pero no siempre es así. Vamos a otro ejemplo. Yo tengo una empresa secundaria, ¿sí? Que hace tacitas de plástico. Entonces, mi materia prima son los gránulos de plástico que entran en una máquina, las derrite y después le doy la forma y sale la tacita. Mi materia prima son gránulos de plástico. Pregunto, ¿esa materia prima viene de una organización primaria? No. 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 Pero es mi materia prima. Eso es lo que les estaba diciendo. La materia prima no viene siempre de organizaciones primarias. Mi materia prima, si hago tacitas de plástico, va a venir de una organización secundaria, que es la que produce esos gránulos, partiendo de, no sé cómo se hacen los gránulos, eso pregunten a los químicos, que cornomezclan para después pasarlo por una máquina y sacarme los pedacitos de los gránulos de plástico para que yo los compre y pueda hacer mis tacitas de plástico. ¿Estamos? No se confundan con eso. Entonces, la secundaria lleva a cabo una transformación. Entra una materia prima, la transforma y genera otro producto. Y las terciarias son las de servicio. Las de servicio son, por ejemplo, las que brindan servicio que ustedes están acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, las empresas de colectivo, el gas, las empresas que nos distribuyen la luz, pero también se considera servicio a los comercios, ¿sí? Piense, el chino no extrae la materia prima de la tierra, así que primario no es. El chino no transforma nada, así que secundario no es. ¿El chino qué es? Terciario. Agarra el producto, lo saca de la cajita y te lo pone en un estante. Entonces, es un servicio. Todos los comercios son servicios. Nuestro trabajo es un servicio. ¿Ok? Nosotros vamos a trabajar en organizaciones que brindan servicios. ¿Bien? Ahora, no todas las organizaciones tienen una única actividad. O sea, si yo me paro en esta organización y digo, bueno, a ver, ¿qué actividad es? Primaria, secundaria o terciaria.
una actividad mínimo tiene que tener. La pregunta es, ¿hay alguna organización o hay organizaciones que tengan más de una actividad? Hay una que es muy común. Por ejemplo, les pregunto, ¿conocen alguna organización o empresa que realice las 3 actividades? A mí se me viene un ejemplo, pero una empresa que ya no existe. ¿Cuál? Bueno, Edesur Edenor antes era una empresa única estatal y la misma empresa se encargaba de la producción, de la distribución, o sea, hacía tanto el servicio como la producción de energía eléctrica. Pero la pregunta, ahí me mataste, porque la verdad no sé si yo tengo entendido que Edesur es la que ahora es la que transporta, ¿no? Y la que te lo lleva a tu casa. No es la que genera. Los generadores vienen de otro lado y ellos toman. Claro, eso es a partir de ahora, pero digo, antes de Menem era todo estatal y era tipo se encargaban de la producción de energía eléctrica, de la distribución y también de otra parte de servicios que se encargaba de cobrarte el consumo. Era todo una única empresa. Usted me habla de cuando era SECBA. Claro, es igual, eso. Ah, sí. El tema de YPF no hace todo. ¿Cómo? YPF. Ahí me parece que lo vamos a ver mejor. No digo que lo suyo no esté bien cuando era SECBA. El tema es que cuesta más ver la transformación. ¿Sí? Porque yo, la verdad, no soy muy experta en eso. Pero yo me imagino, y habría que preguntar, yo cuando no sé pregunto, yo sé que hay distintas maneras de generar esa energía, pero no sé si se transforma. Pero en cambio YPF es más fácil de ver, porque ustedes lo que extraen es petróleo, o sea que es primaria YPF, ¿no es cierto? Bien, esta es la típica que uno lo ve bien clarito. YPF es primaria porque extrae el petróleo. Ahora, estimados, ¿ustedes usan el petróleo así en los autos? ¿Como se extrae de los pozos? No, pasa por un proceso. Pasa por un proceso, que son las refinerías. Entonces, ahí se transforma. De hecho, de ese petróleo sacan un montón de cosas. Bien, sacan la nafta premium, la nafta un poquito más baja, que se llama ahora super, sale el gasoil y todos los residuos que sigue siendo, después terminan con el asfalto, ¿vieron la cosa negra para el asfalto? Todo sale del petróleo. Y todo eso es la parte secundaria. Cuando entran en la refinería, ¿sí? Ahí transforman ese petróleo en los productos. Premium, super, gasoil, etcétera, etcétera. Y después YPF también es terciaria porque tiene sus propios lugares para vender el producto, para hacer el servicio. Vender un negocio que vende sus productos es un servicio. Entonces YPF es siempre la organización más típica que uno pone para ver que tienen las 3 actividades. Lo de la energía me voy a poner a investigar. Tengo que primero entender, el que me lo decía, cómo es el ciclo. No tengo muy claro cómo es el ciclo. Sé que se extrae de distintas maneras, ¿no? Generalmente es de la naturaleza que te extrae. ¿Sí? Porque tenés o represas o tenés ahora los paneles solares, etcétera. Pero no sé si hay transformación. Tengo que averiguar, pero para eso tengo que conocer el ciclo. ¿Entienden cómo uno va pensando? ¿Sí? ¿Entienden? Para clasificar las organizaciones. Díganme que sí. Sí, No, señor. despiértense, Sí, por profe. favor. Porque si no, yo tengo un gran defecto y es, cuando me aburro pongo quinta y empiezo a hablar, ¿eh? Y si entienden, entienden, y si no, no. Así que, Profe, sí. ¿la Serenísima también sería? No. La Serenísima, el tema de la Serenísima es, atenti, cuando vos tenés una organización secundaria, eso tienen que tenerlo presente, que es la que transforma, ¿sí? La Serenísima es secundaria, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿cuál es su proceso? Suponete, hace los yogures.
¿Cuál? Estoy analizándola como secundaria. ¿Qué hace? Agarra la materia prima, la leche, suponete, la envasa, hace el yogur, lo envasa, etcétera, y salen los yogurcitos, ¿sí o no? Sí. Yo me imagino una máquina que están saliendo los yogurcitos. Después, ¿qué hace la Serenísima? Los mete en unas cajitas. ¿Sí? Sí. ¿Y qué más tiene que hacer? Que tiene que hacer toda empresa secundaria. Una vez que los metió en la cajita, ¿las deja ahí? Lo distribuye. Lo distribuye. El distribuir no es que sean terciarias. Toda organización secundaria distribuye sus productos, si no le explota el stock dentro de la empresa y no tienen ganancias. Ahora entendí. ¿Entendiste? La Serenísima distribuye como secundaria al chino, no sé, a Coto, a Carrefour, sus productos, si no les explotan. A los terciarios. Era terciaria, porque antes sí era terciaria. Hubo una época en que la Serenísima abrió locales y te vendían en esos locales sus productos. Ah, no sabía eso. Sí, hace muchísimos años. Muchísimos. Yo creo, no sé si ustedes habían nacido. En ese momento sí eran también terciarias. Y se llamaba, no me acuerdo si era la Serenísima o era la otra, pero tenía el nombre de la empresa. Entonces vos ibas ahí y ellos sí distribuían como ese YPF, distribuían sus productos. Hoy en día no. Se quedan en secundarias. O primarias, puede ser porque creo que es dueña también de algunos campos de donde sacan la leche, de donde están las vacas para sacar la leche. Si no me equivoco, ya no, la verdad. ¿Tampoco? Sí, hace poco me parece, ¿Vendieron ahora los... Puede ya ser. no tiene. Bueno, por eso hay que saber, hay que averiguar, ¿sí? De la organización que estoy analizando, qué actividad tiene. Porque además va cambiando, como notan, ¿no? Primero tienen una actividad, después la cambian, agregan otra, la dejan, etcétera. ¿Bien? Sí, ¿alguien me quería preguntar algo? Yo, ¿No? que las primarias Sí. también distribuyen, ¿no? La materia Y prima. todas, obvio, todas tienen que distribuir. Todas distribuyen. Si no, te queda todo lo que estás haciendo, te revienta el stock. Pensá, extraen carbón. Extraer carbón es primaria. Bueno, lo sacan de la cantera. ¿Y qué hacen? Lo meten en un camión y lo distribuyen. Lo llevan al lugar que el cliente necesite. Lo tienen que vender. Vender, el distribuir es la parte de ventas de esa empresa. Ok, ¿Está? perfecto. Es el final de su circuito productivo. Si no lo venden, se quedan con todo ese stock y no obtienen la ganancia. ¿Estamos? ¿Bien? Sí, sí. Vale. Una marca de ropa sería secundaria y terciaria, ¿no? Porque está la parte de diseño, crean las prendas y después se encargan de venderlas. No todas, Sí, no todas. no todas. Tendrías que averiguar. Hay Ok. empresas, que es la mayoría, ¿eh? Te digo cómo es. Porque yo tenía un amigo que tenía la empresa previa. Yo tenía un conocido hace muchos años que fabricaban sobre todos. Sí. Ellos se dedicaban a fabricar sobre todos. Entonces, lo fabricaban y lo vendían a distintos lugares. Entonces se lo vendían, suponete, a ver, estoy pensando en una marca de hombre. A ver, los caballeros, alguna marca de hombre de traje o de... bueno, no sé si, ni sé si existe. Hugo Boss. Bueno, suponete se lo vendía a Hugo Boss. Modar. A Modar. Se lo vendía a Hugo Boss y a Modar. Era el mismo sobre todo. Hugo Boss le ponía su marca, Hugo Boss, y al público lo vendía a 1.000 pesos. Modar ponía su marca, Modar, y al público lo vendía 300 pesos. Él me lo contaba y me dice, todos sobre todo son exactamente iguales. Me dice, porque los hicimos nosotros. La diferencia de precio es la marca. Entonces, Hugo Boss no, lo que hacía no es secundario, es terciario. Vendía un producto, ellos no lo confeccionaban. Ok. Te doy el ejemplo, ¿no? Sí. Puede ser que otros, sí, yo no creo, ¿eh? La mayoría mandan
tercerizan ese servicio, que alguien se los haga. Les Di- pagan y lo único que después se hace, le ponen su marca y lo venden. ¿Está? Por eso hay que analizar. Yo no conozco. Cada organización es un mundo. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí. Claro. Continúa. Pregunta. Sí. Una empresa que, o digo, organización que regula, por ejemplo, los supermercados que no tengan productos vencidos o algo, ¿qué sería? ¿Cómo? Por ejemplo, una organización que regula, por ejemplo, un supermercado que no tenga los productos vencidos, entre otras cosas. ¿Que ¿Qué sería? regula? Sí. Y esas cosas las controla el Estado. Ok. Es el Estado el contralor de las distintas organizaciones. Esa es una de las funciones que tiene el Estado. Y el Estado es una organización, en teoría, sin fines de lucro, ¿no es cierto? Y que brinda servicios. Ok. Uno de los servicios que tiene que brindar es controlar que mandar inspectores para que no vendan productos vencidos. Igual eso ya también es parte de vos como usuario. Vieron que uno ya ahora se acostumbró muchísimo a fijarse la fecha de vencimiento cuando compra un producto perecedero. Y si no, haces una denuncia y va al Estado y le mete una multa. Pero es el Estado el contralor ahí, ¿eh? ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, otra clasificación es según quién puso la plata para que apareciera la organización. Esta plata la pudo haber puesto el Estado, entonces se dice que la empresa es pública o la organización es pública. Por ejemplo, las universidades, no todas, ¿eh? La universidad donde van ustedes es pública. Nosotros dependemos del Estado, es la nación, la dueña, particularmente la nuestra, ¿eh? Hay otras universidades que son a lo mejor provinciales y en las provincias, pero siguen siendo públicas. En cambio, en una universidad privada es un privado el que puso la plata. ¿Sí? No depende del Estado. El Estado no puso la plata para su creación. Mixtas o semipúblicas es que se combinaron ambos. ¿Sí? Hay, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de, bueno, hoy hay más, ¿no? Pero siempre pongo el ejemplo de Eudeva. Eudeva es la editorial de la UBA, ¿sí? Hay un montón de publicaciones que hace Eudeva, esta editorial. Y esta editorial es mixta. Parte de la plata la puso el Estado y parte privados. Entonces es una organización mixta. Por eso hay que averiguar cada organización cómo está conformada. Otras clasificaciones, hablamos el otro día del tamaño, ¿sí? Que también ustedes lo tienen que tener presente para su primer TP, primer parte del anual, que hay grandes, pequeñas y medianas empresas y microemprendimientos. Esto está muy relacionado a la clasificación, no solo con la cantidad de empleados que tiene la organización, sino también con la facturación, ¿sí? De esas organizaciones. Y les dije que las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas, son la más importante en todos los países, no solo en la Argentina, porque, aunque ustedes no lo crean, son los que dan el 70 o un poco más % de trabajo en el país. No son las grandes empresas las que dan más trabajo, son las pymes las que brindan la mayor cantidad de trabajo en el país. Por eso cuando ustedes escuchan que en la década del 90 cerraron muchas empresas y hubo mucha desocupación, etcétera, no cerraron las grandes empresas. Hubo mucha desocupación porque las que cerraron fueron las pymes por una situación económica que se daba. Y cerraron las pymes. Entonces, al cerrar las pymes, se quedó muchísima gente sin trabajo porque dan el 70% de los puestos laborales del país. Por eso van a ver que se clasifican a las organizaciones porque a las pymes el Estado las ayuda mucho cuando están medias enclenque. Porque si una pyme cierra, hay muchísima gente que se queda sin trabajo. Entonces, le brindan a lo mejor créditos más flexibles, salen ayudas, etcétera, para estas pequeñas y medianas empresas. Ámbito geográfico es si esta organización es nacional, o sea que solo trabaja acá. Trabajar es que tiene su estructura física en el país.
No que si vende productos al exterior. Eso es otra cosa. La venta es exportar sus productos. Y la empresa es nacional, pero no solo vende sus productos acá en Argentina, sino que los exporta. Eso es otra cosa, exportar los productos. Nacional es que toda su actividad la desarrolla en Argentina o en el país donde fue creado. Multinacional es que, bueno, se fue creciendo y entonces ahora, no sé, dicen, yo estoy acá en Buenos Aires, pero además tengo una subsidiaria en San Pablo. ¿Sí? Porque creció la organización y pusieron una sucursal o una subsidiaria, como se dice, en San Pablo. Entonces ahí ya sería una multinacional. ¿Bien? Forma jurídica es lo que hablábamos recién. Depende mucho de la actividad principal y de si es con fines de lucro o sin fines de lucro, pero todas tienen una forma jurídica. ¿Sí? Tanto las organizaciones con fines de lucro como las sin fines de lucro. Muy bien. Esto es lo que habíamos visto el otro día. Ahora vamos a continuar un poquito más. Habíamos quedado entonces que dentro de una organización los sistemas de información eran vitales, ¿sí? Era como la columna vertebral dentro de la organización, para que esta organización pueda funcionar correctamente. Y se acuerdan que yo les había dicho, atenti, los sistemas de información existieron siempre, siempre que en el año 20, 1910, cuando se creó Ford, ¿sí? Que fue una de las primeras empresas que se crearon, hasta ese momento eran empresas de microemprendimientos, ¿no? Lo que hoy serían un microemprendimiento, eran más artesanales, pero Ford fue una revolución porque fue una de las primeras grandes empresas que se crearon. Ford ya tenía un sistema de información. ¿Sí? El sistema de información no apareció con la computadora. Los sistemas de informaciones siempre existieron dentro de las organizaciones. Recuerden que esto ya lo hablamos. ¿Sí? Lo que pasa es que con los avances tecnológicos, estos sistemas de información, que en esa época a lo mejor eran totalmente manuales, ¿sí? En papel, escritos, que llevaba un montón de tiempo, etcétera, se fueron agilizando y se fueron automatizando por el uso de estas herramientas. ¿Bien? Pero no son los únicos sistemas o subsistemas que hay en una organización. Si mi organización es un sistema, estos sistemas de información son un subsistema, ¿se acuerdan? No es el único subsistema importante dentro de una organización. Las organizaciones poseen distintos subsistemas que se los denomina en conjunto subsistemas corporativos. Estos subsistemas corporativos le dan cuerpo a la organización. ¿Y cuáles son estos subsistemas corporativos? Uno es el subsistema de información. ¿Bien? Otro es el sistema de control. Otro es el sistema de decisión para la toma de decisiones. Y otro es el sistema de planificación. Estos son los 4 subsistemas que forman lo que uno llama los subsistemas corporativos. Bien, cuando les pregunten algo sobre los subsistemas corporativos, digamos, son estos 4 y vamos a hablar sobre cada uno en particular. Sistemas de información ya hablamos, ¿sí? Lo único que nos está faltando, igual después más adelante vamos a hablar de la metodología, ¿sí? Para generar en la actualidad estos sistemas de información, o para mejorar o para darle solución a los clientes, pero eso ya es nuestro métier, ¿bien? Pero lo que es un sistema de información, ya lo dijimos en las clases pasadas. Entonces, tenemos que ir a lo que es el sistema de planificación, el sistema de decisión y el sistema de control. Tenemos que hablar de cada uno de estos subsistemas corporativos. Entonces vamos a arrancar con el de planificación.
¿En qué consiste la planificación dentro de una organización? Lo que tiene que hacer, o sea, la definición de lo que es planificar es definir objetivos, establecer estrategias y desarrollar planes que permitan coordinar las líneas de acción futuras. Todo eso consiste en la planificación. Y vean que aparecen 3 palabras claves: objetivos, estrategias y planes, porque son cosas distintas. Identificar y seleccionar los objetivos es para determinar el fin que se desea conseguir. ¿Bien? Después, más adelante, vamos a ampliar cómo tienen que ser esos objetivos. Con las estrategias lo que hacemos es proyectar los cursos de acción para poder alcanzar esos objetivos. ¿Cómo hago para alcanzar esos objetivos que yo planteé? Esas son las estrategias. Y los planes describen el modo, ¿sí? O sea, el modo y además qué debo usar para poder cumplir con la estrategia que había establecido y de esa manera llegar al objetivo planificado. ¿Bien? O sea, son 3 cosas distintas: objetivos, estrategias y planes. Entonces, vamos a empezar con los planes. ¿Qué tipos de planes existen? Nosotros podemos clasificar a los planes, ¿sí? Que recuerden que los planes es el modo y los recursos necesarios para poder llevar a cabo acciones y poder cumplir con las estrategias que habíamos establecido. ¿Bien? Entonces, estos planes se clasifican de 4 maneras: según su alcance, según su dimensión temporal, según la especificidad de los temas y según la frecuencia de uso. Según su alcance, vamos con el primero. Los planes pueden ser estratégicos u operacionales. Los planes estratégicos son aquellos planes que se refieren a toda la organización y establecen objetivos que son generales, son objetivos muy amplios. ¿Bien? Mientras que los operacionales se refiere a un sector de la organización en particular. ¿Sí? Los estratégicos son generales y objetivos de toda la organización. En cambio, los operacionales son más limitados, ¿sí? Porque se refieren a un sector de la organización. Según la dimensión temporal, pueden ser a largo plazo, anual o mediano plazo, hay otros autores que lo llaman mediano plazo, o corto plazo. Y esto está, obviamente, como lo dice el nombre, relacionado con la duración, o sea, en cuánto tiempo hay que cumplir con estos planes. ¿Bien? Un plan a largo plazo, por lo general, y eso acá va a depender del autor, no dura menos de 5 años. Hay otros autores que dice, por ejemplo, Robbins habla de 3 años. Esto va cambiando constantemente. Cuando hace no sé, 15, 20 años atrás, era planes a 7 años, pero como nuestro país cambia, ¿sí? Imagínense proyectar algo a 7 años, a veces no se puede proyectar algo a una semana. Vamos a proyectar algo a 7 años, está la incertidumbre que hay, que por eso, con el correr de los años, se baja ese plazo a largo plazo. ¿No es cierto? Antes se decía que era 7, después se bajó a 5, ahora se bajó a 3. ¿Sí? Es un plan para cumplir, supónganse, en 3 años. El anual o a mediano plazo, que es como lo nombran otros autores, es aquellos planes cuyo plazo se piensa cumplir en un lapso de entre 1 y 3 años. ¿Sí? Generalmente es la elaboración de presupuesto, de compras anuales, por ejemplo, posiciones financieras, etc. Y a corto plazo son planes que su duración es menor de 1 año. ¿Bien?
Esos son los de corto plazo. Y habitualmente, como mínimo, 3 meses, o sea, entre 3 meses y 1 año más o menos. Si yo tengo un plan cuya duración o su cumplimiento se tiene que dar entre 3 meses y 1 año, se lo considera un plan a corto plazo acorde a la clasificación temporal. Bien. Según la especificidad de los temas, estos planes pueden ser direccionales. Direccionales significa que establecen pautas generales, ¿sí? De acción global, mientras que específico son aquellos planes para un asunto específico, ¿no? Para un asunto en particular, un asunto concreto. Y según la frecuencia de uso, puede ser un plan de uso único que se diseñe específicamente para dar respuesta a una situación única y especial, o permanente, que es un plan que se diseña para actuar como guía en repetidas acciones, ¿sí? O sea, no lo uso como única vez este plan, sino que generalmente se usa en repetidas situaciones. Entonces, si yo pienso en mi pirámide organizacional, ¿sí? Que se acuerdan que yo les dije, es como una pirámide, como un triángulo, donde en la cúpula se encuentra la alta dirección de la empresa y va, a medida que voy bajando, ¿sí? Voy a encontrar niveles jerárquicos menores, a lo mejor hay departamentos, jefes de departamentos, jefes de secciones más abajo, y finalmente en la base van a estar los empleados operativos. Uno puede decir que los planes que se ejecutan o que se generan en la alta cúpula de la organización son los que están acá arriba, porque son los que se encargan y ven a la organización en su totalidad. Entonces, la alta jerarquía de la organización generalmente hace planes estratégicos a largo plazo, direccionales, ¿sí? Porque tienen una visión general y para un único uso. Y a medida, estos planes después van bajando, ¿no? Van bajando para que se puedan ir cumplimentando en los niveles inferiores de la organización. Entonces, a medida que van bajando, cada sector, después que les llega la parte que tienen que hacer ellos para poder cumplir con sus objetivos, estos sectores suelen hacer planes operacionales, ¿sí? Ya no, o sea que son planes dirigidos a su sector en particular, anuales o de corto plazo, más específicos y permanentes, o sea que pueden volver a usarlo nuevamente frente a otra situación similar. ¿Bien? Entonces, estos son los tipos de planes. Vamos a ver los tipos de objetivo. Bien, ¿se acuerdan que planes es una cosa, los objetivos son otra? Recuerden que la planificación consistía en definir estos objetivos. Y estos objetivos definen los fines y resultados que la organización quiere alcanzar. Cuando yo defino un objetivo, lo que quiero ver es qué fin quiero alcanzar. Entonces también estos objetivos se clasifican, ¿sí? Hay objetivos generales y hay objetivos específicos. Los objetivos generales, como notarán, viene todo muy, muy similar, ¿no? Los planes también hablábamos de lo que era más general y después cuando bajábamos dentro de la organización, cada sector tenía que hacer sus planes más específicos. Con los objetivos es igual. Hay objetivos que son generales, que expresan el resultado final que se espera del proyecto. Los objetivos siempre tienen que ser claros, concretos, y se cumple este objetivo general si solo si se cumplen todos los objetivos específicos.
¿Por qué? Porque los objetivos específicos es una desagregación de este objetivo general. O sea, cuando baja el objetivo general a los distintos niveles de la organización, estos niveles les toca un pedazo de ese objetivo general, va a ser su objetivo específico, ¿sí? Este sector le toca cumplir un objetivo específico A, eso se llama desagregar. Al otro sector le toca cumplir la parte B y al otro sector la parte C. Se desagregó ese objetivo general. Entonces, cada uno de esos pedacitos son los objetivos específicos. Y el logro de estos objetivos específicos tiene que realizarse para poder cumplir con el objetivo general. Ahora, estos objetivos, ¿sí?, pueden clasificarse según su carácter o según su naturaleza. Según su carácter, pueden clasificarse en estratégicos, que involucran al desempeño global de la organización, o financieros, que son aquellos objetivos netamente económicos, ¿sí?, económicos o financieros de la organización. Y según su naturaleza, los objetivos se pueden clasificar en establecidos o reales. Establecidos son los que oficialmente dicen que quieren cumplir tanto los gerentes como público en general crea, ¿sí? Es decir, son aquellas proclamas que hacen los gerentes para que el público en general tenga presente qué es lo que hay que cumplir. Están los estatutos, están los informes, están los reglamentos, etc. Pero los objetivos reales son realmente lo que se debe cumplir, ¿sí? Son aquellos fines y propósitos que se pretende conseguir en la organización. O sea, los establecidos son los que está y figuran los reglamentos, estatutos, etcétera, de la organización. Y estos reales son los que se van generando continuamente, que son los que establecen qué es lo que quiere realmente la organización cumplir con ese objetivo. ¿Estamos? ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Sí. Bien. Ahora, ¿cómo se pueden establecer estos objetivos? Hay dos maneras de establecer los objetivos. Uno es el método tradicional. Esto fue lo primero que apareció. Cuando ustedes escuchan método tradicional, siempre tengan presente que fue lo primero que fue apareciendo, ¿no? Y siempre piensen que las primeras cosas que fueron apareciendo siempre eran muy estructuradas, ¿sí?, muy rígidas. Y frente al cambio que nos da el entorno, una organización no puede ser tan rígida, tiene que poder adaptarse a los cambios, si no, la organización termina muriendo. Entonces, estas cosas no se tenían en cuenta hace, no sé, 60, 70, 80 años. Porque también hay que tener en cuenta que el entorno no era tan cambiante como es ahora. Entonces, todo era muy rígido, muy de cumplir reglamentaciones, reglas, etc. Hoy en día, siempre, frente a cualquier situación, apareció por ejemplo, en este caso, una forma de establecer objetivos un poco más flexible. Pero no quita que haya empresas que no hagan el método tradicional. Todo lo que es tradicional se sigue cumpliendo en un montón de organizaciones, ¿ok? De hecho, establecer objetivos del método tradicional es lo más común que se sigue haciendo hoy en día, ¿bien? Fíjense que ahí están viendo cómo es más o menos una pirámide en una organización, ¿sí? De hecho, este dibujito, ¿alguno sabe a qué se parece? ¿Parece un qué? A ver si alguien escuchó alguna vez esa palabra. ¿Un organigrama? Parece un organigrama, sí señor, que vamos a aprender a hacerlos. Y en un organigrama veo esta pirámide y la veo claramente diciendo, uy, mirá,
el puesto 1 es la punta de la pirámide, ¿sí? Que se acuerdan que le dije que es la alta dirección de la empresa. Y a medida que voy bajando, ¿sí? Voy teniendo distintos sectores, ¿ok? Los amarillos ocupan el mismo cargo, a lo mejor ambos son jefes de departamento. Los celestes están por debajo de los amarillos, pero ocupan el mismo cargo, a lo mejor son jefes de sección. Bien, entonces, ¿cómo se establecen estos objetivos en el método tradicional? Es los niveles superiores los que marcan e indican cuáles son los objetivos que hay que cumplir. Y estos objetivos van bajando, ¿bien? En esta pirámide, por eso está la flechita para abajo, van bajando y toman forma de subobjetivos en cada una de las áreas a la que baja. Entonces, él baja el objetivo general y acá, ¿se acuerdan la palabra que usamos antes? Se desagrega. Entonces, son ¿en qué? En 2 subobjetivos. Y él, a su vez, su subobjetivo lo baja a la gente que depende de él y ellos, a su vez, disgregan en distintos subjetivos. Ese es el método tradicional. Y es muy efectivo en las organizaciones cuya estructura jerárquica, a esto se llama estructura jerárquica, es totalmente aceptada y difundida dentro de la organización. O sea, la organización está acostumbrada a esta estructura jerárquica. Y obviamente, una vez que estos objetivos, subobjetivos se van cumpliendo, van subiendo, ¿no? Supónganse, acá tiene el puesto 4 que cumplir con sus subobjetivos que le dieron. Bien, se lo pasa al puesto 2, a este señor. Por este lado, él también, el puesto 6 tiene que cumplirlo y pasarlo al puesto 3. Estos dos tienen que juntar sus subobjetivos, ¿sí? Para que en el puesto 1 vea que se han cumplido. ¿Sí? Cuando él se los pasa, el puesto 1 lo que hace es juntar todo y ver que realmente el objetivo que él había establecido se cumplió. Ese es el método tradicional. Pero hay otro método que es el método que se utiliza hoy mucho hoy en día, que es el de administración por objetivos. Esto se usa mucho en las organizaciones y es un proceso donde se establece un acuerdo entre los directivos, los gerentes intermedios y los empleados en general, los empleados de base, en torno al objetivo que hay que cumplir. ¿Bien? Y se utiliza mucho el tema de las evaluaciones de desempeño. Yo les cuento más o menos a grandes rasgos cómo es esto, que les va a pasar a muchos cuando entren en distintas organizaciones. Yo, empleado, entro a la organización y a mí se usa mucho también para el pago de distintos bonos. ¿Sí? O sea, ustedes cuando entren en una organización a trabajar van a tener un sueldo. Pero aparte hay organizaciones que te pagan un bono anual acorde a tu desempeño laboral. Y esto está relacionado con esta administración por objetivos. Entonces viene mi jefe y me dice, por ejemplo, bueno, vos de acá a un año tenés que cumplir con estos objetivos. Y me dice todos los objetivos que hay, ¿no? Él me va a acompañar, todo eso, pero esto se planifica a un año. Él me acompaña, voy mostrando mis resultados parciales, etcétera. Cuando pasa el año, él evalúa mi desempeño. Se fija lo que me pidió y se fija cómo lo fui cumpliendo. Y en función de esa evaluación del desempeño es el bono que me paga. Si me paga el bono completo, el bono se establece de antemano. Bueno, hoy en día con la plata, pero supóngase 100 pesos. Si vos cumplís con todo esto, tu bono va a ser de 100 pesos. Si vos cumplís con menos, va a ser proporcional a tu cumplimiento. Entonces, cuando termina el año, se evalúa ese desempeño. Si cumplió con el 100%, se le pagan los 100 pesos. Si cumplió con el 95%, se le paga el 95% de ese bono. ¿Sí? Y obviamente tengan presente que los bonos son de distintos montos acorde al puesto jerárquico que uno gana. Por ejemplo, a lo mejor un empleado
operativo, el bono es un sueldo más. ¿Sí? O sea que aparte de tener los sueldos mensuales, el aguinaldo, estos empleados, si cumplen con el desempeño, tienen un sueldo más. Pero a lo mejor si voy a un nivel jerárquico superior, el bono de ellos son 4 sueldos. Si cumplen correctamente con los objetivos que le habían planificado. Esto también se está usando mucho, ¿eh? Muchas obviamente combinan ambas. Un método tradicional que bajan objetivos y en algunos otros sectores administración por objetivo. ¿Bien? No es que toda la organización hace administración por objetivo o toda la organización hace método tradicional. A veces algunos sectores utilizan el método tradicional y en otros sectores la administración por objetivo, dependiendo de la actividad que realicen. ¿Estamos? Bien. Pero, ¿qué características tiene que tener este objetivo? ¿Cómo se plantea en forma correcta un objetivo? Por ejemplo, yo jamás puedo plantear un objetivo que diga, quiero reducir los gastos. ¿Por qué? Porque yo tengo que poder en algún momento controlar que el objetivo se cumplió. Y reducir los gastos no está bien determinada o bien escrita la forma de especificar que se quiere cumplir con ese objetivo. ¿Por qué? Porque no cumple con las características. Y ahora las vamos a ver. Tienen que ser específicos. Es decir, deben establecer el estado que se desea alcanzar. Bueno, alguien me puede decir, pero reducir los gastos, me está diciendo, quiere que disminuya los gastos, me está diciendo, es específico. Sí, perfecto, pero tiene que ser mensurable. Mensurable es que se pueda medir, que se pueda cuantificar. Y reducir los gastos no se puede medir. Yo te puedo o debo indicarte en cuánto quiero reducir los gastos. Entonces, la manera correcta de decírtelo es, quiero reducir un 3% los gastos. Debemos reducir un 3% los gastos. Entonces, cuando llegue el momento de medir, voy a poder fijarme y decir, ¿en cuánto se redujeron los gastos? En un 1%. Chau, no cumplimos con el objetivo, porque el objetivo era reducir el 3%. O sea que tiene que ser mensurable. Pero están faltando cosas, ¿sí? Tiene que ser consensuado. Es decir, que todos los participantes y todos aquellos que tengan que controlar después los recursos, lo conozcan, estén de acuerdo, ¿sí? Porque si no, no se van a poder cumplir. Por otro lado, tienen que ser realistas. Yo no puedo poner objetivos imposibles de cumplir o objetivos que sean demasiado fáciles de cumplir. Un objetivo realista quiere decir que se pueda cumplir e implique, ¿sí?, que alguna cierta desafío para la persona, ¿sí? Si no, no es un objetivo. Y por último, y algo muy importante, es planificado. Yo les dije, en el ejemplo que le doy, que quiero reducir el 3% de mis gastos para después medir. Pero si yo quiero después, en un futuro, medir, tengo que decir en el tiempo que quiero que pase eso, porque si no se va a medir en cualquier momento. ¿Entienden? Un objetivo bien escrito sería reducir los gastos un 3% durante los próximos 6 meses. Entonces, al cabo de 6 meses,
Voy, hago el control, me fijo qué gastos teníamos 6 meses atrás, qué gastos teníamos ahora, y si bajamos ese 3% es porque cumplimos con los objetivos. Esto es plantear el objetivo, ¿eh? Después voy a tener que no solo hacer las estrategias, o sea, qué camino vamos a seguir para cumplir con estos objetivos, y después tengo que hacer los planes, o sea, las acciones en concreto que hay que realizar para poder cumplir con los objetivos. ¿Entienden? O sea, uno lo primero que plantea siempre son los objetivos. Después plantea las estrategias que va a hacer, qué hago para cumplir con ese objetivo, o cómo hago para cumplir con ese objetivo, y después los planes. ¿Qué hago en particular? ¿Qué acciones en particular tengo que hacer para que esta estrategia, ¿sí?, se cumpla y de esta manera se cumple el objetivo que planteé? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Bien? Sí, Profe, Sí. una pregunta. Cuando decís que sea planificado en la parte de características, Sí. ¿hablas solo de tiempo o de algo más? No, el tiempo. Listo, perfecto, gracias. Y es fundamental. Yo, porque estoy tratando, le puse los nombres que van a encontrar en el libro. Yo para que se orienten y eso. Yo antes, no, otros autores lo llaman de otra manera. ¿Está? Pero si vos te pones a leer lo que es planificado, te va a decir que es el tiempo, los plazos. Todo objetivo tiene que determinar el plazo que lo querés cumplir para poder controlarlo. Si no, nunca vamos a saber si estamos cumpliendo con el objetivo o no. Entonces, básicamente, un objetivo tiene que ser mensurable. Decir la cantidad. Por ejemplo, otro ejemplo. Yo le digo, siempre ponía este ejemplo. Esperen. Yo noto que mis empleados no están contentos. Y tengo que plantear un objetivo para, no solo que no estén contentos, hay un ambiente tenso en el trabajo, estamos, supongamos, en la parte de recursos humanos, y hay ambiente tenso, la situación no está muy buena, que digamos. Tengo que plantear algún objetivo para cambiar este ambiente que hay. Entonces, yo no puedo plantear como objetivo, por ejemplo, decir, quiero que mis empleados sean más felices. Eso no se puede plantear. ¿Cómo ustedes controlan después que un empleado es más feliz que antes? ¿Por qué? ¿Porque tiene la sonrisa un poquito más grande, la sonrisa un poquito más chica, porque hoy se rió 2 veces y no se reía? No. Eso no se puede cumplir jamás porque el objetivo está mal planteado. Entonces, ¿qué digo? Bueno, ¿cómo me doy cuenta? O una de las cosas con la que me estoy dando cuenta que los empleados no están cómodos trabajando acá, por el índice de ausentismo que hay. Entonces digo, los empleados están faltando muchísimo. ¿Y qué? ¿Siempre viven enfermos, etcétera? No, siempre están encontrando. Si un empleado se siente bien en el trabajo, no falta. O falta lo mínimo indispensable. Habitualmente es uno de los índices, una de las cosas que llama mucho la atención en la organización, ¿sí?, que coloca un warning de que, ojo, algo está pasando. Entonces, yo puedo plantear como objetivo, decir, bueno, quiero reducir el ausentismo un 10% en los próximos 3 meses. Y ahí, ¿qué hago? Específico, estoy hablando del ausentismo, es mensurable, estoy diciendo que quiero bajar un 10%, es planificado porque estoy dando un tiempo, ¿sí? Es consensuado porque obviamente lo estoy hablando con todo mi equipo y con la gente, y me enteré de todo esto porque estábamos hablamos con otros gerentes de las áreas, etcétera, y todos están de acuerdo con esto, y es realista, porque, bueno, para esta organización
es algo pausible de hacer, de bajar este 10% de ausentismo. Y ahí se planteó un objetivo en forma correcta. Después, obviamente, tendremos que ver qué estrategia y qué planes vamos a usar. Pero primero planteé correctamente este objetivo. ¿Estamos? ¿Bien? Sí, sí. profe. Misión de una organización. Y esto atenti porque en distintas entregas, creo que en la entrega 2 del anual, se les pide que averigüen cuál es la misión de la organización. La misión es una declaración amplia, como dice ahí, sobre los propósitos de la organización, por lo que condiciona su funcionamiento y determina el contenido de los objetivos. Esta misión, ¿a qué apunta? Apunta a definir qué mercado, en qué mercado va a operar mi unidad de negocio, a qué clientes apunta, no solo el mercado, sino el clientes, qué necesidades tiene estos clientes, ¿sí? Así yo se las puedo satisfacer, qué clase de productos ofrece la organización y qué propiedades esenciales tienen estos productos, ¿sí? Esos 5 ítems es lo que apunta a definir esta misión de la organización. Y fíjense cómo van a ver que no son objetivos. ¿Se acuerdan que yo recién les dije? Un objetivo a cumplir dentro de una organización es, por ejemplo, reducir un 10% el ausentismo en los próximos 3 meses. ¿Bien? La misión es algo más general, ¿sí? Es algo más amplia. Y habitualmente la misión es lo que da a conocer la organización hacia el entorno. Entonces, fíjense cómo está escrita una misión. Miren McDonald's. Nuestra misión es servir comida de calidad, proporcionando siempre una experiencia extraordinaria. IBM. Queremos ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus metas de negocio, proveyéndoles servicios y soluciones innovadoras. La facultad nuestra. Es misión de nuestra casa de estudios crear, preservar y transmitir los productos de los campos científicos, tecnológicos y culturales para la formación plena del hombre como sujeto, destinatario de esta cultura de la técnica y extendiendo su accionar a la comunidad para contribuir a su desarrollo y transformación. Ven que es una declaración amplia, ¿sí? Y es algo que la organización da a conocer, ¿sí? Al entorno para que sepan, ¿sí? Vendría a ser cuáles son los objetivos, cuáles son las cosas que ellos persiguen, pero es una forma general de indicarla. Y eso es lo que ustedes van a tener que buscar de las organizaciones con las que están trabajando. ¿Estamos? Disculpa, profe. Sí. ¿Podrías repetir esos 5 ítems que dijiste? Todo esto que yo estoy diciendo está en Sí. los libros que tienen que buscarla en la bibliografía. Ah, ok. Pero, te los repito, pero está en la bibliografía, ¿eh? Yo Dale. no los invento. Pero son, ¿a qué mercado apunta la organización? ¿A qué clientes apunta? ¿Qué quiere satisfacer de esos clientes? ¿Qué productos ofrece? ¿Y qué propiedades tienen esos productos? Mercado, cliente, satisfacción del cliente, producto y propiedades de esos productos. Muchas gracias. Lo que tiene en cuenta la organización para poder escribir o definir cuál es la misión de la organización. ¿Estamos? ¿Bien? Sí, gracias. Bárbaro. Entonces, quedamos acá. Háganme acordar. Ya hablamos de los planes, hablamos de los objetivos y hablamos de la misión.
Y ahora vamos a hablar sobre qué estrategias, qué tipos de estrategias puede realizar una organización para poder cumplir con sus objetivos. ¿Estamos? Está bien. Perfecto, Ahora me profe. voy a acordar porque si no, la próxima me olvido, ni sé por dónde ando. Perfecto, esperen que vuelvo a mi pantalla original. Bien, dejo de presentar. Genial. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Sí, profe, gracias. Sí, profe. Sí, Perfecto. profe. ¿Tienen? Porque yo se los habilité, este PowerPoint, lo tienen. ¿No? Y atrás, el último de todos, está la bibliografía. Ustedes ya son adultos, ¿sí? Y ustedes lo que tienen que hacer es, bueno, todo esto que está hablando esta mujer está acá, ¿bien? Esperen que la voy a buscar. Está en la organización y sus sistemas de información, capítulo 1, es más, fui muy buena y le puse hasta los capítulos, ¿eh? Capítulo 1, 2, 3, 4, 5. En el libro naranja, que es resolviendo problemas en los sistemas de información, no le puse porque tienen que buscar, porque ahí va a estar todo lo que es el rol del ingeniero en sistemas de información. Todo lo de sistemas de información está ahí. En el libro de administración lo van a encontrar en los capítulos 8 y 9. Y en el libro de Laudon está en el capítulo 12. ¿Está? Todo lo que ustedes buscan, tienen todo ahí y yo les voy tirando y se los voy armando como para que lo entiendan. ¿Ok? Obviamente todavía me faltan cosas, ¿sí? Me falta terminar. Para llegar a completar esto acá, nos falta terminar la planificación y nos falta terminar y ver el subsistema de decisión y el subsistema de control, que lo vamos a ver la semana que viene. ¿Ok? Ok, ¿Listo? Perfecto. Sí, profe. Perfecto. nos Bueno, vemos. no se olviden los dos alumnos de mandarme eso para el grupo y nos estamos viendo el miércoles que viene. ¿Listo? Virtual. Dale, profe. Dale, profe. Chao. Profe. Chao, profe, nos vemos, gracias. Chau, chau. Buena semana. Buena semana.